Bueno, entonces me encanta que estén por acá. Voy a ir dando inicio a este espacio para que podamos fluir. Bueno, entonces en este espacio vamos a tener como dos momentos principales. Más o menos les voy a contar esta idea de dónde sale. Esta idea sale porque de el avance, todo este año que ha sido un avance como de muchísimos movimientos, diría yo, de muchísimos cambios, de muchísimos revolcones. Siempre hacia el final de año me preguntan mucho, Meli, entonces, ¿cuál es el ritual que hay que hacer para el solsticio? O sea, ¿cuál es el ritual ideal? ¿Cuál es el perfecto? Y yo he montado un par de rituales en las redes sociales. Bueno, pues está chévere, está bien, bacano. El de este año es un ritual un poquito diferente, que se los voy a compartir y hacemos, si quieren, la primera parte del ritual, ¿no? Y si no lo quieren hacer, bien, está perfecto, no hay ningún problema. Pero sí compartirles un poco más de lo que ha sido el llegar hasta esta fecha en particular, este solsticio, que es tan importante este en particular por encima de los últimos 8 solsticios, de los últimos 8 años. Entonces, y por aquí tenemos una astróloga que acaba de llegar y ella, si algo nos podrá ahí ayudar un poquito con ese empujón, pero yo lo voy a trabajar más desde la numerología. Y la importancia de este número 9, este año que se cierra, y lo grande que va a ser el inicio del 1 de enero del 2026. Y ya nos faltan 10 días para que eso suceda. Y nos da suficiente tiempo para empezar a hacer este bonito ritual que les voy a compartir. Pero no antes, o sea, no empezar un ritual sin antes tener la claridad de para qué estamos haciendo este movimiento y qué es lo que realmente está pasando energéticamente hablando a nivel de la Tierra, el cosmos y nosotros como seres humanos en la experiencia. Entonces, de ahí salió como la inquietud. ¿Qué vamos a hacer para el solsticio? Y yo decía, no, pues un espacio invitando a la gente a hacer un ritual del solsticio, que es algo que ya he hecho antes, como les decía. Pero esta vez fue como, no, es que hay algo más importante, o yo diría que más grande que se viene procesando y que se está gestando y que se viene moviendo para todos, que yo siento que muchos de pronto no le estamos dando del todo esa importancia, ¿sí? No le estamos dando del todo esa fuerza que tiene este movimiento. Entonces, sin más preámbulos, pues yo voy a arrancar para que podamos tener espaciecitos de hacer los momentos y si de pronto hay inquietudes, pues también entrar a resolverlas y compartir un rato con ustedes. Hoy es el inicio es como el inicio del cierre del ciclo del todo. Y desde la numerología hay unos números muy particulares que se vienen moviendo. Entonces, durante todo este año 2025, no sé si de pronto ustedes hicieron como a lo largo de este año en algún momento, vieron algún video, alguna cosa y les dijeron esa información, la recibieron, llegó a ustedes, que el número 9, que es en la energía del año del 2025, representa o tiene una carga, digámoslo así, o tiene unas características, por decirlo de alguna manera. Esto se basa todo en numerología pitagórica, que es la numerología de las formas. Y de las formas específicamente pitagóricas. Quiere decir las formas matemáticas que se encuentran en el entorno natural y que se abstraen precisamente de ese entorno. Entonces, desde la numerología pitagórica tenemos 9 números principales. Y esos 9 números principales inician y terminan un ciclo. Y hoy, 21 de diciembre del 2025, estamos haciendo el inicio del cierre del ciclo. Y ese inicio del cierre del ciclo, y lo llamo el ciclo del todo, ya les explico por qué, es la terminación de la energía del 9 para el inicio de la energía del 1. En la numerología pitagórica no trabajamos el 10 se reduce a 1.
Por lo tanto, no tenemos 9, 10, 11, 12, sino que tenemos 9, 1. Y podemos tener 11, 22, 33 como números maestros que acompañan o que guían procesos particulares en modelos de construcción espiritual, material o integrativa. ¿Sí? El 11 es material, perdón, si el 11 es material, el 22 es integrativa, el 33 es espiritual. Entonces, esta fecha del día de hoy es muy bonita porque es una fecha que, aunque es el día más corto del año, en donde la luz está más lejana a la Tierra, nosotros estamos haciendo el proceso de cerrar absolutamente todo lo que sucedió, no solamente en este año, sino en los últimos 8 ciclos anteriores. ¿Qué quiere decir? En los últimos 8 años. O sea que en este momento, solamente con eso que les acabo de decir, devuélvanse a los últimos 8 años de su vida y más o menos échenle cabeza de qué ha pasado en estos últimos 8 años. Que hoy podamos estar haciendo un gran cierre y que yo pueda identificar estoy cerrando una era de ausencia, estoy cerrando una era de soledad, estoy cerrando unas etapas de muchos cambios económicos, estoy cerrando una etapa de quiebras, una etapa de mucho dolor. ¿Qué estoy cerrando exactamente alrededor de este año 9? ¿Y por qué es tan importante hacerle hoy el primer día del ejercicio de, digámoslo así, honra a mí mismo por haber hecho todo este proceso estos últimos 8 años, ¿sí? Y cerrando ya en este año 9. Entonces eso es como lo primero. Espérenme, ya. Entonces, a diferencia, ya te voy a dar, o es algo que tiene que ver con esto, Rus. Sí. Sí, exacto, Bueno. para ver si entiendo bien. O sea, en el ritual vamos como que a visualizar los últimos 8 años, todas las experiencias vividas, separaciones, quiebras, lo que sea que hayamos vivido, y lo vamos a traer a la mente y después. Y ya vamos para allá. Ahí Ok, está, ahí vamos, el ok, primer pedazo. hasta ahí. O sea que Simplemente traer a la mente todos esos eventos fuertes. exacto, o sea que hasta este momento les estoy más o menos contando qué ha venido sucediendo como para que tengamos una perspectiva de qué estamos haciendo en esta fecha tan particular y qué va a empezar a suceder hasta el 1 de enero del 2026. ¿Y qué pasa en esa fecha? O sea, ¿cómo se va a mover ese día tan importante la energía para todo el planeta? No es individualmente para cada uno, es para todo el planeta que digamos que no le hemos dado, ¿sí? Como que no le estamos, hay veces lo pasamos, ay, es un año nuevo, pero es que estamos en una era muy particular de muchísimos fenómenos que no estamos acostumbrados a ver, que venimos de pronto enceguecidos o con el velo muy puesto que no nos permiten verlo. Entonces, ya lo vamos a hacer así paso a paso, el ritual completico. ¿Listo? Entonces, hasta este momento, ese año 9 nos está diciendo, venimos cerrando 8 años de cientos de experiencias que tienen características, formas más o menos así. ¿Sí? Ya nos sentamos y hacemos el ritual completo. Entonces, listo. En ese año 9 hicimos una depuración profunda, solamente este año, no los últimos 8 años, sino solamente este año hicimos depuración profunda. Hicimos cambio y cierre definitivo. Hicimos el cierre del ciclo de los últimos 9 años, que es lo que les acabo de explicar. Le dimos muerte a estructuras, literalmente muerte, o sea, cogimos esas estructuras y las metimos en la licuadora cósmica y le dijimos a la licuadora cósmica, escúpelo por todas partes y mira a ver qué haces con esto. Hicimos un proceso de redefinición lenta de nuestra identidad. Y llegamos a esta etapa en donde si estamos todos aquí el día de hoy, un domingo a las 9 de la mañana, es porque estamos en un renacimiento espiritual. Y todo esto ha sucedido en este ciclo de 8
pero especialmente este último año 9. Este último año 9 ha sido como el que ha terminado de encajar, el que ha terminado de poner, el que ha terminado de dar forma, el que ha terminado de alinear, e incluso el que ha terminado de intensificar, como quien dice, lo que estaba flojo que se termine de caer, porque este año sí o sí tenía que soltarse. Entonces, este año 9, energéticamente hablando, fue un año que nos llevó a lo largo de todo el año a me desprendo, suelto, libero, me dejo ir, fluyo. Pero eso genera también como muchas incertidumbres y genera también muchos malestares, hay veces, y genera muchos efectos chocantes y genera retos nuevos y también genera confrontaciones internas. Entonces, ¿quién soy si todo esto se ha roto, todo esto se ha deconstruido, todo esto se ha transformado tan profundo? ¿Quién soy entonces para este nuevo reconocimiento? Y ya vamos a entrar a esa partecita. ¿Sí? Ya vamos a entrar a ese quién soy. Y yo les dije en la invitación, les voy a hacer una recopilación robusta de información que tanto yo he venido recibiendo a lo largo del año con mi maestro, como otros maestros, otros canalizadores han ido entregando, para poder como entender esto que les estoy explicando. O sea, que si yo hice todo esto y fui y me metí a, no sé, a una de esas pistas de obstáculos de esos juegos de televisión, y me caí, me golpeé, me di contra el mundo y como que salí al otro lado y digo, yo no sé cómo hice para pasar por eso, pero yo salí al otro lado y estoy mayugado a más no poder. Sí. Entonces, ¿qué va a suceder exactamente en este ciclo de aproximadamente 10 días, que es el que nos falta para poder llegar al 1 de enero del 2026 y más o menos un par de días más? Entonces, el ritual que vamos a hacer es un ritual de 13 días que condensa, digámoslo así, 13 días y que nos da para hacer estos primeros 10 días y después 3 días iniciando enero. Pero es un ritual simple, sencillo, bonito, pero con la intención muy específica. Entonces, espérame un segundo, te leo, Adri, quise preguntar para una persona que el 2026 es un año de inicio 1, pero que la persona a nivel individual va a tener un año 9. Listo, ya vamos a hacer, voy a explicar el 26 y qué sucede en el portal que se va a abrir, energéticamente hablando, porque no es un portal normal, ¿sí? Es un portal muy particular el que se abre el 1 de enero de este año. ¿Y eso cómo se conecta entonces cuando estás en un ciclo de vida, digámoslo así, anterior al año en ciclo? ¿Sí? Sí, cómo estoy en un año anterior al ciclo o en qué ciclo de vida estoy yo con respecto al año, que eso también es importante, porque una cosa es como la energía que está corriendo o que está disponible o que está fluyendo para todos y otra cosa es el momento en el que yo estoy con respecto a mi ciclo de vida, que ese lo podemos también sacar. Entonces, bien, ¿qué va a suceder entonces para este año 2026 o qué significa 2026? 2026 es un año de que al sumar sus dígitos nos suma 10 y eso lo reducimos a un solo dígito, 1. Este año se identifica dentro de digámoslo así, el movimiento arquetípico y la simbología arquetípica como el año del mago. Quiere decir que vamos a hacer apertura de la magia. Esto, cuando lo empezamos a conectar con la otra información que viene de todos estos canales, van a darse cuenta de lo expansivo que va a ser esto si lo tomamos a conciencia. Si no lo tomamos a conciencia, vamos a caminar en un año que posiblemente vamos a ver un montón de oportunidades, un montón de caminos que se abren, pero no necesariamente voy a estar listo o me voy a sentir preparado para asumir el tamaño de esos retos o oportunidades que la vida me está presentando. Y para eso hicimos más o menos este espacio, para tener herramientas que puedan servirnos a anclarnos en nosotros mismos,
en vez de estar buscando hacia afuera el recurso. Y aquí hay digamos así, hay un movimiento de conciencia importante. Entonces, este año, este primero de enero, o sea, enero primero 2026, suma, si ustedes hacen la suma, y me gustaría que le hicieran, escriban 1, 1, 20, 26. Entonces me va a dar día 1, mes 1, 2026, 1, ¿cierto? Quiere decir que la sumatoria de los tres dígitos me va a dar 3. Mes 1, día 1, año 1, 3. ¿Cierto? Pero aparte de eso, tengo un 1 repetido en tres veces. Día, mes, año. Bien. Entonces, se está abriendo el portal del inicio o de la nueva era. Y lo más curioso de este portal, aparte de que nos suma el 3, que el 3 es el equilibrio entre lo que podríamos llamar Padre, Hijo, Espíritu Santo, cielo, cielo, infierno, tierra. O sea, es el equilibrio divino en su primera versión. También representa el número crístico, o el número del ser crístico, la divina esencia crística. Bien, entonces es muy bonito este inicio en este 1 de enero del 2026, porque vamos a tener un movimiento muy particular, muy único para este año, a diferencia de muchos otros años. Pero justo se da después de un cierre de año 9. ¿Bien? Y justo se da en una era en particular en donde la apertura espiritual y los flujos energéticos son expansivos, están siendo exponenciales. O sea, aquel que no esté listo para despertar, el mundo lo despierta, y si no está en su momento para despertar, tranquilo, no despertará todavía, pero su nivel de sufrimiento puede que se intensifique. Y no estamos pensando en los que no lo han hecho, estamos pensando en los que sí lo han hecho, pero que de pronto necesitan ese clic todavía. Entonces, ¿qué pasa además de eso? Que ese 1 de enero del 2026 se abre el portal, pero normalmente esos portales en el mismo mes, por cambio de dígitos, por cambio de sumatorias de días y de mes, se vuelven y se cierran, porque hay variación en la energía. Pero este portal en particular se conduce en energía de flujo hasta el 10 de octubre del 2026. Quiere decir que es un portal abierto por 10 meses, en un año 1 de inicio, en un cierre de ciclo de 9 ciclos. ¿Listo? O sea, estoy cerrando año 9 y aparte de eso, 9 ciclos. Y estoy arrancando año 1 con portal de apertura en año 1 por 10 meses completos. Entonces, esto es como si nos abrieran una ventana al universo y nos dijeran, si tú estabas listo para recibir la información, se acaba de abrir la autopista para que la puedas traer hacia ti. Energéticamente hablando, es ese movimiento. Y esto, en otras palabras, es que sí o sí hay una predisposición energética para el despertar de la conciencia crística. Despertar de la conciencia crística. Pero si yo no sé qué es eso, no tengo ni idea qué es eso cómo se come. Yo nunca me he podido conectar, yo no sé si yo tengo mi conciencia crística despierta, no tengo ni idea si eso se conecta conmigo o no, eso cómo traduce. Entonces esa es la parte que vamos a revisar desde toda la otra parte de la información. Entonces hasta ahí vamos bien. Sí, tiene más o menos sentido. Listo, súper. Entonces, ¿qué pasa para mi ciclo individual? Entonces, para yo poder sacar mi ciclo individual, yo lo que hago es que hago la sumatoria de mi fecha de cumpleaños de este año. Entonces, si yo cumplo, por ejemplo, el 24 de agosto del 2026, entonces hago la sumatoria de los dígitos, de cada uno de los dígitos de la fecha de cumpleaños. O sea, 24, 2 más 4, agosto 8, 2026, me da 1. Con eso obtengo yo el número
lo reduzco a un solo dígito de ser posible, excepto si me suma 22, 11 o 33, con el propósito de identificar más o menos en qué ciclo estoy. Entonces, ¿qué pasa si yo estoy en ciclo anterior, en ciclo en año 9, pero estoy entrando a un año de flujo de 1? Quiere decir que de alguna u otra manera entrar en un ciclo 1 de apertura y movimiento, de apertura de caminos, de apertura de puertas, de, no sé, movimiento de oportunidades, porque el año 1 es como, oh, todo lo que estabas esperando te lo vamos a poner visible. Otra cosa es que estemos listos para, pero la oportunidad va a estar ahí, se va a abrir, como la necesitamos, no como la queremos exactamente. Pero ¿qué pasa si yo estoy en año 9? Si yo estoy en año 9, quiere decir que voy a estar viendo la oportunidad, voy a estar viviendo la experiencia desde el año 1, pero en simultánea voy a estar gestionando lo que me falta por terminar de gestionar. Entonces puede ser un poquito retador porque me siento como muy polarizado en energías, no me siento como muy centrado, sino que puede ser un poquito retador en ese aspecto, que es importante para un movimiento así energéticamente hablando. Pues dejo ir mi versión anterior. Está bien que se mueva. Esa versión anterior ya la puedo dejar ir, ya la puedo movilizar. Entreguemos. ¿Sí? O sea, soltar esa resistencia al cambio y permitir que el cambio como está llegando se empiece a dar. De pronto la aceleración que van a sentir otras personas no va a ser la misma que yo voy a sentir, porque es como si yo estuviera entrando de pronto un poquito con freno de mano a ese año 1, porque vengo con año 9. Pero no es grave en la medida en que yo no le ponga más resistencia. Ya, hay una predisposición. Yo elijo cómo la miro. Yo elijo cómo la vivo. ¿Sí? Y si yo estoy entrando año 1 en año 1, entonces hagan de cuenta que si el carrito venía andando despacio, de un momento a otro los montaron a un Ferrari y les presionaron el acelerador y le soltaron ese carro ustedes sin instrucciones. Eso es más o menos un año 1. Uno en uno. No es ni bueno ni malo, es simplemente una experiencia muy distinta que de pronto hasta ese momento yo no he vivido. Ahora, con los otros números, el año 1 siempre va a ser el que abre. Por lo tanto, si yo estoy en un 3, en un ciclo 3, en un ciclo 2, en un ciclo 4, en un ciclo 6, no importa en el ciclo en el que esté, el año 1 lo que va a hacer es abrirme la energía del número. Entonces, si hasta este momento yo lo venía viviendo el ciclo, voy a poner un ejemplo, un ciclo 5, venía viviendo ese ciclo 5, que es más la comprensión de la conciencia desde una sabiduría más mental. ¿Sí? Yo vengo comprendiendo ese año 5 y hasta este momento ha sido como, ay, esto está muy retador, no me entra la información, o sea, como que me toca estudiar mucho, repasar mucho, darle muy duro a los procesos. Siento que la información es como si me faltara algo, si me faltara algo. Lo que va a pasar con el 1 es que voy a empezar a sentir que la misma información cobra sentido para mí. Entonces, como que de un momento a otro, ay, se abrió esta información. Era la misma, no ha cambiado nada, sigo estando en el ciclo, pero se movilizó y se puso como más disponible. Sí, eso fue todo, porque en la anterior me estaban mostrando lo que yo tenía pendiente por terminar de cerrar y liberar. Y aquí ya me están mostrando el terreno abierto, ¿sí? El campito abierto. Entonces es bonito ese movimiento, ese cambio cuando estoy en cualquiera de los otros sitios. Mis años 1 siempre son intensos, pero el 2026 es mi año 3. Listo. Entonces, pero es bonito ahí porque el 2000 es tu año 3, ¿sí? Pero aparte de que es tu año 3, recuerda que la energía con la que estamos entrando al portal es energía 111 de triada. Entonces es muy importante comprender cómo estás viviendo ese balance primario. O sea, cómo realmente lo estás integrando en un balance primario. Sí, es un equilibrio de vida, es un equilibrio intuitivo. Y ahorita vamos a hablar un poquito más de eso. Entonces, así es como estamos entrando. Y por eso les decía ahorita que esta fecha en particular es importante porque este portal que se va a abrir
es bien raro, no es tan común, no es común que un portal quede abierto 10 meses en el año. Entonces, en cualquier momento del año, y si su cumpleaños cae ahí en ese momento, tener como esas herramientas o esos recursos que nos permitan apalancarnos de esa energía que está disponible de apertura, de cambio, de movimiento exponencial cósmico, porque esto no es solamente como, ay, mi vida se le están abriendo caminos, no, esto es a nivel cósmico, esto es a nivel global para toda la raza humana. Entonces, es un movimiento bien, bien particular que se está abriendo, bien bonito. Bien, entonces, ¿quién nos va a ayudar? Aquí voy a pasar muy por encimita. ¿Qué nos va a ayudar como a darle mayor comprensión a esto? Comprender en qué nivel de conciencia estoy con respecto a cómo veo mi relación de mi mundo interno con el mundo externo. Si yo veo que todo el mundo a mi alrededor me sucede y yo soy la víctima de lo que sucede, que sería como este circulito más oscuro y de ahí vamos a ir subiendo. O si yo empiezo ya a elegir mi mundo a mayor conciencia, o si definitivamente ya estoy viviendo más en mi mundo interior y estoy conectando mi mundo interior con los resultados del mundo exterior con afinidad, o si definitivamente ya estoy en el punto en donde la conexión interna y el flujo interno que tengo conmigo me permite hacer modificaciones trascendentales afuera, sin que yo necesariamente tenga esos objetivos, sino que ellos fluyen porque yo estoy en un flujo muy amplio, muy consciente, muy autónomo, muy amoroso conmigo mismo. Y para poder empezar a transitar en esta conciencia, ¿cómo estoy yo viéndome con relación a el mundo exterior y mi mundo interior? O sea, esta dupla, ¿cómo está funcionando? ¿Qué sucede entonces con mi intuición? Y la intuición, y esto lo voy a profundizar muchísimo más, pero la intuición va a ser la que nos guía durante todo este año. Y si hasta este momento yo sigo como, ay, sí, yo la escucho de vez en cuando es festivo y no tengo nada que hacer y puedo estar en silencio en mi casa. Sí, y hasta este momento ha sido así. Pues este año la intuición se va a volver mucho más aguda, no necesariamente ruidosa, no necesariamente insistente, pero sí aguda, precisa e incluso hay veces hasta más silenciosa. Porque el empezar a trabajar la conciencia crística requiere de procesos de silencio interno y también, en cierta manera, procesos de silencio externo. No necesariamente es un condicionamiento, pero sí mucho silencio interno. O sea, paz interior, tranquilidad interior, gestión interna, comunicación interna. Y hay, de pronto los que tenemos dones un poco más activos, ya venimos sintiendo esa diferencia. Como que antes me hablaban mucho más y ahorita de pronto me hablan un poquito menos. O hay veces siento que están como más en silencio conmigo y, y antes de pronto los mensajes eran mucho más claros, más precisos, más rápidos. Ahorita me toca como estar, como escarbar un poquito más para entender el mensaje, descifrarlo se ha vuelto de pronto un poco más no, complejo en el sentido de que no es tanto mental, sino que es muy intuitivo, supremamente intuitivo. Y si mi intuición está de alguna otra manera, como perturbada, sucia, contaminada, ruidosa, pues obviamente no voy a llegar a ese nivel de conexión conmigo mismo para poder descifrar esta información. Entonces, va a ser un año en donde la intuición va a ser nuestra brújula, sí o sí, quieran o no quieran. En la medida en que más libre se sientan y más tranquilos se sientan de usarla atentamente para ustedes, mucho más fácil va a ser el proceso de los cambios en los niveles de conciencia. Y mucho más fácil va a ser involucrarme a mi mundo interior para abrirme a un mundo exterior en donde yo soy creador. Y ya vamos a hablar un poquito más de eso porque es fantástico los mensajes que les traje para hoy. ¿Listo?
Entonces, espérenme para yo poderlos ver porque me tengo que pasar de ladito. Dime, Roxana. Con respecto a la intuición, porque se habla mucho de la intuición, estoy segura que todos hemos escuchado, pero entonces es difícil saber, ok, ¿cuándo es un mensaje de mi mente o de la intuición? Algo que yo he notado, que noté este año, pues, empezó a pasar fue ahorita en octubre, algo así, es que antes yo recibía de vez en cuando, y no algo que controlo, un mensaje, hace una pregunta y me llega un mensaje, pero era mental, ¿no? Como que decir en el centro de la mente. Y en octubre empecé a escucharlos aquí. Ajá. Y yo decía, pero que yo dije, pero qué locura. Entonces, como ya me ha pasado 2 veces, dije, ok, aquí hay algo que no entiendo. Entonces, como ya lo mencionaste, por eso hago la pregunta. Gracias. Perfecto. Creo que con la siguiente información te voy a empezar a resolver esa duda. Pero qué bueno que lo notes porque quiere decir que estás sensible a cómo la intuición se está conectando contigo. Sí, es cierto, vamos a dejar de escucharlos más mentales y van a ser mucho más experienciales. Quiere decir, se van a acercar mucho más a mi sentir y a mi experiencia física. Y esta es la parte que decimos, pero ¿cómo? O sea, si estamos trabajando más hacia la espiritualidad, teóricamente estamos movilizando nuestra energía de una manera más sutil. ¿Por qué lo sentiríamos más hacia la experiencia física? Porque estamos todos encarnados y se nos ha olvidado que en esta experiencia espiritual el cuerpo físico es gran parte de la clave para que la experiencia espiritual se dé. Si no tenemos esa experiencia con el cuerpo físico y honrar ese cuerpo físico y trabajarlo y cuidarlo, hay mucho de la experiencia espiritual que estamos dejando para cuando ya no tengamos cuerpo físico. Cuando regresemos a nuestra versión que está mucho más conectada, plena y viva. Pero entonces, la parte de la experiencia que planeamos, que programamos, que vinimos a traer acá y a anclar acá, la hicimos completa, la dejamos a medias, hasta dónde la quisimos llevar, sabiendo que en el proceso tenemos todo el potencial de crear. Entonces, ahí vienen como esos grandes cuestionamientos. Bueno, entonces, como para entender un poquito de qué es esa conciencia crística. Esta imagen fue de estas imágenes que yo soy buscadora incansable e investigadora. Y esta fue una de las que me llegó, que después volverla a encontrar así, toda difícil. Yo dije, yo menos mal la encontré cuando la encontré. Y esta imagen explica más o menos eso cómo funciona. Más o menos eso cómo funciona. Digamos que el objetivo de hoy no es entrar a la teoría de, del cómo, cuándo, dónde. Ella traduce, pero sí el permitir identificar un poco más exactamente qué significa conciencia crística. ¿Crees? ¿Qué es? Entonces, nosotros nos integran muchos planos, o sea, somos seres interdimensionales. Y si esto es la primera vez que reciben esta información, voy a tratar de desmenuzarla sin demorarme mucho, pero realmente esto es un proceso que poco a poco lo vamos entendiendo. Si ustedes ya la conocen, entienden los detalles de qué significa ser multidimensional y cómo cada una de las partes de nosotros que está en una dimensión tiene una, una función, tiene una función. Pero hay digamos, hay un proceso a través del cual el despertar del ser crístico o el despertar de esa conciencia crística, y crística no se relaciona necesariamente a Jesucristo, y hago aquí una aclaración, porque muchas veces nos han dicho, ay, entonces es la conciencia de Jesús. No es la conciencia de Jesús, es la conciencia de mi ser, de mi divina presencia o divina esencia yo soy en mí mismo, que Jesús específicamente fue el que vino a mostrarnos cómo funcionaba y por eso la relacionamos con él, pero no necesariamente es él ni tampoco a través de él.
él, digámoslo así, como el maestro de maestros en el planeta Tierra, y él viene y acompaña, y apalanca, y enseña, y guía, pero él no tiene absolutamente nada que ver en cuanto al nombre con respecto al proceso. Nada, él simplemente sostiene y te contiene para que tú hagas tu propia conexión. Y si funcionas con él, pero o funcionas con, no sé, el Consejo Pleyadiano o con no sé, el santo patrono de, no sé, lo que sea, también va a funcionar. Es que no hay un deber ser en ese despertar o en esa conexión. Y esa conciencia crística es la integración de absolutamente todas mis partes en uno solo. Todas mis partes en uno solo. O sea, todo mi ser multidimensional en uno solo. Y por eso la frase que ustedes encuentran aquí al ladito es: yo soy tú eres yo, todos somos uno eternamente. Porque la idea o el paradigma que tenemos cuando estamos aquí en el planeta Tierra es: somos individuales y estamos separados. Claro, la materia nos lleva a esa idea, ¿cierto? Pero el despertar del ser crístico es esa conciencia de: no soy más, menos o lejano o cercano a ti. Soy una parte de ti y tú eres una parte de mí. Y eso puesto en palabras suena muy bonito, pero ahorita llevarlo a un ejercicio práctico, aterrizado en la realidad, es supremamente importante para este año, particularmente este año. Y de ahí en adelante, una vez uno lo empieza a caminar, se vuelve un poquito difícil de volverse a la versión anterior porque es como serse infiel a uno mismo, o sea, hacerse desleal. Entonces, la conciencia crística, en otras palabras, es la integración de absolutamente todos mis planos, todas mis partes integradas en unísono, como una melodía. Y con esa melodía, una conexión integral que existe y siempre ha existido. No, que yo la restablezco y la creo para. No, ella es. Y simplemente me la vuelvo a identificar como real, la vuelvo a identificar como viva. No me reconecto, porque reconectarse quiere decir que yo estaba desconectado. Y yo nunca he estado desconectado. Nunca he estado desconectado. Siempre he estado conectado. Hay veces el uso de ciertas palabras intensifica las ilusiones o intensifica los paradigmas. Siempre hemos estado conectados. Y la conciencia crística siempre ha estado actuando, pero no la tenemos consciente. ¿Y qué es conciencia entonces? Capacidad de prestar atención. ¿Eso es todo? Capacidad de prestar atención. Dime. ¿Levantaron la mano? ¿O fue un...? Ok. Bueno, si algo levanta la manito, tranquilo. Ok, entonces me voy a volver por acá. Listo. Entonces, ¿qué nos va a ayudar o qué nos va a apalancar en este proceso de reconexión o qué nos va a apalancar en este proceso de recordar nuestra conexión? Eh, Nos va a ayudar algo que pronto lo han escuchado y ya esto empieza a conectar con los números de una manera muy bonita, y es la llama trina. No sé si han escuchado de la llama trina o no han escuchado de la llama trina y sepan qué es la llama trina. Pero bueno, o la triada de las llamas, también le dicen. La triada de las llamas o la llama trina es la integración de tres rayos en particular que son los que permiten la mayor cantidad de opciones de visión de luz en el plano terrestre, que son la llama azul, la llama amarilla y la llama rosa, en pocas palabras. No voy a profundizar exactamente en estas tres, pero en pocas palabras es la fortaleza y la voluntad, la sabiduría y el amor incondicional. Ahí están. Esos van a ser como los conceptos principales que vamos a estar trabajando a lo largo de todo este portal y que se van a estar repitiendo independiente de dónde estés tú en tu ángulo de vida, ¿sí? De dónde esté la visión que en este momento estás experimentando en tu vida.
independiente de eso. Esos van a ser 3 conceptos que van a estar ahí como un común denominador, trabajándose y activándose todo el tiempo. ¿Bien? Los pormenores, los detalles específicos de la experiencia individual van a requerir es ya de una conciencia, o sea, prestarme atención a mí mismo para traer siempre a una visión clara cómo lo estoy viviendo, en pocas palabras. Bien. ¿Hasta ahí vamos bien? De la llamatrina, dime, Julie, espérate. Ah, ok, Ok, sí, porfa, repite los 3 elementos. listo. Los 3 elementos de la llamatrina, entonces, es voluntad y fortaleza divina, sabiduría y amor incondicional. Esos son los 3 elementos que vamos a estar, perdón, los 4 elementos que vamos a estar ahí. El común denominador de todo el proceso de este año va a ser ese. Listo, perfecto. Ahí te estaba leyendo, Chile. Me toca moverme de lado. Entonces, eso fue una preguntita. Okay. Sí. Sí. Entonces, voluntad y fortaleza, sabiduría y amor incondicional. Amor incondicional. Esos son. O sea, son conceptos grandecitos, robustos, ¿no? Poderosos. Poderosos. Esos son los que vamos a estar trabajando este año. Como quien dice, ay, ¿cómo así? La vida no iba a estar como más relajada para este 2026. No, porque nos estamos preparando para algo muy grande. Se los voy a decir ahorita. Bien, entonces, antes de pasar a esa segunda partecita en donde vamos a empezar a darle forma a ese ritual o a ese ejercicio que vamos a hacer, les voy a compartir lo que ha sido la recopilación de información. Y créanme que aquí me faltó un montón también, porque son muchos, como muchos mensajes, son muchísimos recursos, son muchísimos textos que han estado entregando a lo largo de este año. Pero siento que estos son como los que más condensan o conectan hacia dónde vamos a ir haciendo ese trabajo de ubicar la intuición, conectar con ella con más claridad, generar más silencio interno, activar esa triada de luz en nosotros mismos, tomar conciencia de esa conciencia crística que por sí son un montón de acciones que si uno las pasa por la mente, uno diría, Dios mío, ¿en qué momento va a procesar todo esto? Pero si yo arranco con la información consciente, entregándosela a la mente, antes de que empiece a vivir la experiencia, de pronto puede ser más fácil más adelante, en el momento en que viva la experiencia, tomarlo desde una de estos virtudes que acabo de hablar, la fortaleza, la voluntad, la sabiduría o el amor incondicional, como medio para poderla transitar con más calma. Entonces, el maestro de mi canal se llama Elel, se presentó este año por fin después de un montón de años de hablar y no decir nada. Y ya hemos ido como estableciendo una relación muchísimo más clara. Una vez hubo como, voy a decirlo así, eso es muy charro, es como si le hubieran estado uno enviando mensajitos anónimos de personajes anónimos, hasta que por fin ya te dijeron, ay, es que soy yo el que te estaba mandando los mensajitos anónimos. Entonces establecí una relación mucho más bonita con él este año. Y en otras palabras, cuando ya recibo el nombre de él y ya empiezo a trabajar con él de una manera mucho más clara, identifico exactamente quién es en su conciencia divina. Me tomó muchísimo tiempo, muchísimo tiempo. Entonces, todos estos mensajes vienen directamente de él. Es una, digámoslo así, esto es otra parte que aprendí este año. Y es que el maestro del canal, así como tus guías, son partes de ti.
son partes de tu divina esencia, nunca son partes individuales. Y yo siento que yo tenía como esa mala interpretación, precisamente por la visión humana de vernos separados, pero al empezar a vernos como conectados, al empezar a vernos como parte el uno del otro, esto es una comprensión mía, llegué al punto en donde puedo decir, es una versión de mí, ¿sí? Pero es una versión de mí en una esencia diferente, por decirlo de alguna manera. Entonces, no puedo decir que sea una vida pasada mía exactamente, no lo puedo decir. Todavía no he llegado a eso, sentiría como que es muy egocéntrico de mi parte decir eso. Y no me gustaría manifestarlo de esa manera. Roxana, dime. Sí, ahora me llama la atención porque en una diapositiva anterior habías hablado también de que todos somos uno, ¿no? Yo soy tú soy yo, todos somos uno, y ahora te comentas esta comprensión tuya. Y mi pregunta sería, ¿esta comprensión tuya es algo sentido ya, o sea, una comprensión sentida? O porque a veces confundimos, ¿no? A veces entendemos algo y tenemos en la mente claro todo el concepto y decimos, no, es que yo lo comprendo. Pero mi experiencia es que hay momentos en la vida en los que uno hace esa comprensión y es sentida. Si tú dices, ok, ya, ahora todo ese concepto cayó como que en su sitio y para a mí parece de sentido. Entonces, cuando tú dices, yo este año empecé a ver que todos somos uno y que este maestro también es como que una parte de mí, es algo sentido, ¿no? Sí, y no solamente eso, sino que cuando yo empiezo a recibir la información del maestro en particular y me empieza a hablar en la manera en que me habla y ya esto encaja con realidades, o sea, yo puedo investigarlo, yo puedo buscarlo, yo puedo encontrar su nombre, ¿sí? Y no era algo que yo hubiera hecho antes. Cuando eso ya empieza a entrar y ajustarse las piezas, mi mente lo primero que hizo fue, es imposible que sea este personaje. ¿Cómo es posible que sea este personaje? Y si yo todavía hablo desde la mente, mi sensación es imposible. Es como, y voy a ser aquí brutalmente honesta, ¿cómo puedo ser yo tan importante para que este ser me haya elegido a mí o que me haya puesto a mí como medio para bajar esta información? Te soy completamente honesta. Mi mente me dice esto, ¿no? Pero en la medida en que entro en una relación, en una comunicación más directa y los mensajes empiezan a fluir de una manera mucho más tranquila, yo digo, no es un tema de merecimiento, es un tema de que había una conexión establecida ahí previamente, que más bien yo en esta vida rediseñé mi mente o reestructuré, o precisamente es mi camino, mi destino, entenderme ahí, en esa grandeza individual, ¿sí? O desde lo que se identifico, es mi misión, y cómo estar en paz con eso, indiferente de cómo se vea manifestado, si es con él, si es con Pepito, si es con Guacho Guacho, no importa. Al final, yo integrando él, soy parte de, somos parte de, todos somos uno solo, empecé a sentirme mucho más tranquila, muchísimo más cómoda. Pero no fue de un momento a otro, Roxana, no fue como que, ay, bueno, sí, ya lo entendí, ya se está súper claro, porque cuando empieza a salir la información del maestro, yo decía, no. Y cuando empieza a mirar que no tuvo comunicación por cientos de años y de un momento a otro la primera comunicación aparece en 1976 y después de eso no se ha vuelto a comunicar, yo digo, no, o sea, no, tampoco, o sea, ¿quién soy yo para tener este beneficio? ¿No? Y ahí entra el ego y toda la cabeza grande a darme dura y enjuiciarme muy duro. Entonces, no, hasta este momento lo he tomado como fluye y llega, y cuando llega el mensaje tiene un nivel de contundencia importante y lo comparto desde ahí. Y si funciona y quien resuene con él, fantástico, y quien no resuene con él, también está bien. Al final, le doy el crédito, ¿no?
Me doy el crédito a mí en el pedacito mío, le doy el crédito a él en el pedazo de él. La responsabilidad de él. No, ya lo asumo, porque al final yo puedo decidir también callarlo, ¿no? Sí, sí, es un chiste. Gracias. Con mucho gusto. Pero sí, empezamos como con ese ejercicio dual. Y siento que es bien retador, ¿no? No creas que no es retador. Entonces, bueno, estos son como los que yo he entendido a lo largo del trabajo de estos 2 últimos años con él, que se ha ido como agudizando. Se me presenta inicialmente como él, pero tiene un nombre en la última encarnación que se conoce, que es Juan, que fue el discípulo ascendido del Maestro Jesús. Y por eso es que digo que no, pues ¿cómo? O sea, yo quién soy como para que este personaje esté comunicándose conmigo. Y dentro de toda la comprensión que me trae la tranquilidad, es más, solamente decirlo desde la mente me genera ansiedad. Decirlo desde la otra comprensión me genera mucha más tranquilidad. Entonces, seguimos trabajando. Bueno, el concepto más importante para este año es la remembranza. Si no conocen el concepto, búsquenlo, investíguenlo, porque la remembranza es diferente a recordar. Tiene unas bases distintas. Remembrarse es como reintegrarse, es como traer tus partes nuevamente a ti. No es, no es olvidé, o sea, estaba en la ausencia y voy a hacer un llenado. Es simplemente volver a unir como un rompecabezas que tiene una sensación distinta en el cuerpo incluso. Entonces, empezar a trabajar cada vez que sienta yo que estoy desconectado o que estoy en mucho caos o en mucho reto individual. No es que estoy recordando, no es que estoy aprendiendo. Todos estos conceptos siempre nos ponen mentalmente en un lugar que así no queramos hacerlo, estamos en un lugar de inferioridad. Y desde este nuevo ejercicio y desde este nuevo trabajo del despertar de la conciencia crística, no estoy o no soy inferior a absolutamente a nada ni a nadie. Y aquí los invito a procesar esta información despacio, sin afán. No soy ni estoy por debajo o inferior a alguien, a nadie, ni a nada. Estoy exactamente en el mismo equilibrio con todos. Vivo y experimento procesos distintos, sí, pero no hay un concepto de inferioridad y por lo tanto eso coincide también desde nuestro ser esencia con todas las expresiones de la divinidad. Hay una cooperación, hay una constante comunicación, hay una apertura y más para todo lo que se mueve en este año. Y por eso es tan importante este momento en particular, este momento. Dejar en ese orden de ideas de buscar maestros o gurús porque nadie puede entregarte tu propia verdad. Aquel que te dice yo te entrego la respuesta o yo te entrego la fórmula o yo te salvo de este proceso, de alguna otra manera te está acercando a él para que haya una, digamos así, una codependencia. Y absolutamente nada de este proceso es con el propósito de generarte codependencias o de generarnos codependencias. Es con el propósito de despertar tu propia maestría, la tuya interna. Entonces, solo aquel con el que tú te sientas en comodidad, que te muestra unas opciones para que tú puedas probar y discernir sobre ellas, acércate, pero no lo tomes como el camino único, porque realmente el camino no está a través de nadie, está a través tuyo. Y por lo tanto, la maestría a través de otros es un proceso de recordación de mí mismo. Si yo lo estoy viendo en otro, si yo estoy viendo en otro el gurú, si yo estoy viendo en otro el maestro, es porque en mí mismo todavía no lo he visto. Entonces necesito llenarme a mí con lo que el otro me está entregando. Y por ende, entrégate el crédito porque te lo mereces.
Y yo sé, y lo que les conté antes de empezar a leerles las frases, es precisamente el trabajo más importante, yo creo que yo he hecho este año, de entregarme el crédito de lo que es mi parte y también entregar el crédito de lo que definitivamente es una conexión que no es mi personalidad la que le está entregando, no es esta versión la que le está entregando, es todas mis versiones, ¿sí? O todas las partes de mí que llegan a través mío y las comparten aquí. Entonces, entrego el crédito o reconozco. Y reconozco es también me reconozco para que la experiencia humana, que sigue siendo desde la individualidad, tenga validez. Señora. Bueno, es que como que se activa el micrófono y no sé si es una preguntita. Sí, yo tengo una pregunta. Buenos Cuéntame. días. Hola, Negrita. Marianita. Yo estoy muy feliz con lo que estás diciendo y quiero decirte algo. Tú decías pues a ver, lo voy a decir en mis palabras porque no lo puedo repetir igual. Cuando tú decías que tú te extrañas o no sé si, no quiero decir eso, sino yo lo entendí de esta manera. Cuando Todavía tú dices, me da cosita. te sorprendes, Sí, me te sorprende. sorprendes de que hayas sido tú la elegida. Pero acuérdate que siempre estamos todos en una encarnación, con un cuerpo y en una evolución nueva. Y todos traemos información. Entonces, lo que está pasando, me atrevo a decir contigo, es que te está llegando, estás recordando y te están complementando para la misión que tienes. Porque cuando uno está en esta tierra, por eso yo siempre le digo a las personas, hay que oír, abrir esos 5 sentidos para saber qué es lo que llega y saber cómo lo expresa. Y como estás diciendo, es perfecto. Todos los mensajes que llegan, uno tiene que expresarlos, manifestarlos, porque uno no sabe quién lo está oyendo, escuchando y lo necesita. Y de ahí uno parte para muchas direcciones en cada uno. Es Entonces, cierto, te Marielita. felicito y qué rico porque ahí es que eso para mí es entrar en conciencia, saber escuchar y dar lo que va llegando. Me encanta, Marielita, te agradezco mucho. Sí, Te ha apoyo. sido mi proceso individual, que yo a veces digo, es como si una parte de mí estuviera por acá atrás y la otra parte está por aquí adelante. Es como, espérame, esto estoy alcanzando. Y es de mucho trabajo de humildad Claro. ante esas otras versiones, Y digámoslo de así. hecho, por eso se asusta uno cuando uno le llega y dice, tan raro, ¿y esto de dónde viene? ¿Y cómo lo pensé? Y entonces, pero hay que tener, como digo yo, la paciencia, lo que dices, la Ajá, paciencia, la tolerancia, la humildad de poder seguir transmitiendo. Porque es muy exacto, importante. Estamos entrando a una época donde muchas personas te les está pasando lo mismo que a ti. Y lo que dices tú, desde la humildad, hay que hacerlo porque están cambiando las cosas en este momento. de acuerdo. Muchísimas gracias, Marielita. Te A agradezco ti, muchísimo por ese mensaje. a ti. Sí, ahí, eso siempre lo seguimos trabajando. Y bueno, y con eso que acabas de decir, creo que esta frase coincide muy bonito porque el amor y la sabiduría son más cercanas a tu alma de lo que sientes. Comprende que es el momento de dejar de protegerte y recibir todo eso para ti. Y ese protegerte a mí inicialmente me causó mucho conflicto mental porque decía, ¿cómo así? Uno se tiene que proteger, ¿no? Es el estado básico de supervivencia. Pero desde donde están invitando a verlo para la conexión de esta apertura de canal central, para esta activación del ser crístico, para esta versión consciente, atenta, espiritual que estamos todos desarrollando, el protegernos lo único que hace es distanciarnos. Y lo que buscamos es todo lo contrario, es precisamente estar atentos y conscientes de que la conexión existe. Entonces es como dejar de poner las barreras. Y uno de los encargados de protegernos es el ego. Pero uno puede empezar a trabajar el ego desde esa humildad.
para permitir que el amor y la sabiduría, que fueron dos conceptos iniciales que les entregué, que van a estar en una constante todo este año, los empecemos a recibir. Y no los recibimos desde afuera, los recibimos desde adentro. Y esa recepción interna trae niveles de expansión muy distintos a los que sentimos cuando los recibimos del otro. Y por ejemplo, en este orden de ideas, yo empecé a cuestionar mucho el tema del amor. Y entonces, ¿qué era el amor? Y en las comunicaciones que tengo con él y me siento y dice, bueno, entonces, ¿qué es el amor? Y me entregó un texto bastante larguito hablándome del amor. Y el resumen es esto aquí que está a mano derecha. El amor se entrega en varias etapas. Pero las primeras 3 etapas en las que estamos trabajando como seres humanos son: la primera es la etapa del amor desde la visión personal o individualizada. Quiere decir, yo lo siento, yo lo vivo y yo lo comparto, y de alguna u otra manera, egocéntricamente, espero que el otro haga lo mismo, porque desde ahí mi amor es grande, ¿sí? Y mi amor vale. Si el mío yo lo puedo entregar desde lo que es mi individualidad, entonces el otro me tiene que hacer entregar lo mismo. Más o menos es así. Pero no estamos pensando desde un equilibrio. Estamos más bien pensando desde un como merecimiento implícito, no un desarrollo. Y esta visión personal me lleva también a que yo entrego el amor desde lo que yo creo que es el amor, desde lo que yo siento. Entonces ahí están los diferentes lenguajes del amor, las heridas del alma, cómo se expresan a través de esa visión del amor. Y todo es individual, todo es individual. No le queremos hacer mal a absolutamente a nadie, no le queremos hacer mal ni siquiera a nosotros mismos, pero es la manera en cómo entendemos que el amor se expresa. Pero ese amor no es equilibrado, ese amor no tiene un dar y un recibir, que es como la siguiente etapa en la que dar lo entrego, o bueno, doy desde donde tengo y recibo desde donde el otro tiene. Si el otro tiene no sé, un vasito con agua para darme, pues yo lo recibo desde ahí, estoy en aceptación. Y si yo tengo un carro para dar, pues entonces yo doy desde ahí. Pero también empiezo a encontrar que ese equilibrio es recíproco en mi interior. Si yo doy, si me doy a mí mismo y recibo de mí mismo, tengo más conciencia y más noción de cómo lo hago hacia afuera. Y esta segunda etapa del amor es donde empezamos a lidiar con, bueno, pero es que antes me decían que se amaba de esta manera. No, pero es que ahora el amor ya no lo estoy viendo así, el amor lo estoy viendo de una manera distinta. Y ahí empezamos a ver una versión un poco diferente, y a esta es la que los estoy invitando. Esta es la que se está movilizando, esta es la que se está compartiendo, esta es la que está descendiendo todo este 2025 y se activará con más fuerza en el 2026. Y es: el amor no es mío para darlo o recibirlo, el amor existe y soy parte de este. Punto. Yo no tengo amor para dar porque no puedo poseerlo. El otro no tiene amor para dar porque no puede poseerlo, y por lo tanto ninguno de los dos está escaso para recibirlo. Simplemente fluimos a través de esta constante de amor incondicional, que es lo que realmente nos llena y nos nutre y hace parte integral de lo que somos. Es la sabiduría implícita de nuestro cuerpo, es la sabiduría implícita de nuestro funcionamiento, porque estamos en absoluta cooperación cuando hay amor fluyendo. Y por lo tanto, si no es mío para darlo y no es de nadie para recibirlo, pues soy libre de expresarlo. Y esto cambia muchísimo, muchísimo el punto de vista de, pues lo puedo expresar. Y puedo expresar cientos de versiones de porque es parte de lo que soy. Y todas las versiones, y esto requiere mucho entrenamiento mental, créanme que no es como que lo entendí de un momento a otro y entonces fluye atrás mío. Bueno, también puede ser. En mi caso requirió mucho entrenamiento mental para no utilizar este concepto tampoco como una muleta, ¿no? Entonces, soy despectivo con alguien o hago mal algo con alguien o simplemente rechazo a alguien porque no lo veo como, o lo estoy viendo o lo estoy justificando ante este concepto.
requiere un poco de entrenamiento y nuevamente la humildad está ahí en un trabajo profundo, un trabajo muy profundo e integrado. Espérenme que para las preguntitas me tengo que mover por acá. Dime, Roxana. Soy yo otra vez, perdona. Tranquila. Esto que estás diciendo, tú dices, bueno, me costó mucho trabajo mental entender esto y todo esto. Sin embargo, como yo lo veo, ¿no? En algún momento conversamos y te decía, bueno, en el 2023 comencé un trabajo profundo de perdón y tal y todo esto. Y yo sé que el perdón no existe, no sé qué, pero el ego es otra cosa, entonces tuve que trabajar muchas cosas desde allí. Perdonarme a mí, perdonar a los demás, perdonar un montón de cosas. Y en ese proceso, y una información que a mí me llegó, porque muchas veces uno escucha, no, hay que llenarse de amor, hay que llenarse de amor, ¿no? Entonces, en algún momento, y eso fue también este año fue muy bonito en ese aspecto. Algo que yo recibí fue, no nos tenemos que llenar de nada porque ya eso está en nosotros, tenemos es que quitarnos cosas, quitarnos heridas, dolores, rencores, tal, un montón de cosas que cargamos y creencias que a veces ni sabemos que las tenemos, pero están allí y nos dirigen el día a día. Entonces, cuando tú dices, ok, me costó mucho entender esto a nivel mental, yo quedo como que, ok, estoy totalmente de acuerdo que ese amor, o sea, somos parte de ese amor y que fluye, pero a mí lo que me ha resultado es quitarme cosas para poder sentir un poquito de ese amor, porque tampoco es que lo siento y estoy iluminada, ¿no? Pero entonces eso era lo que quería comentar y me gustaría saber cómo lo ves tú o cómo ha sido tu proceso en ese sentido. Muchas gracias. Sí, para mí no es que haya sido, a ver, ha sido complejo o retador a nivel mental, es más porque dentro de las creencias que hay establecidas, es fácil empezarlo a utilizar como una muleta. Es más, el concepto, ¿no? Del concepto. Pero el sentir del amor, para mí, esa parte ha sido muy fluida. Esa parte que tú dices como que lo siento y es fluido. Y antes al revés, mientras más me conecto o mientras más soy consciente, que igual sigo quitándome la palabra de conexión, pero mientras más soy consciente de que eso está fluyendo y yo lo veo reflejado afuera, se manifiesta afuera, más evidencia tengo para mí que si lo que tú dices, barro, quito, limpio o me desmonto, lo que me estaba generando obstaculizaciones con ese flujo del amor, pues la mente llega un momento en que se doblega, o sea, llega un momento en que se rinde de querer esforzarse sobre esto y el amor empieza a fluir de una manera muy distinta. Pero ha sido retador a nivel mental, por lo que te digo, porque como que a veces uno se pone la zancadilla. Entonces utiliza el concepto para hacer muleta, pero no es desde ahí. Y por eso pongo mi caso, no es desde la muleta, es desde el sentir, es desde el flujo. Estoy de acuerdo contigo. Se Gracias. siente. Sí, se siente, se siente. Bueno, listo. Y este otro concepto también fue algo que aprendí del año pasado a que me lo entregaban y yo no lo terminaba de comprender hasta que lo empecé a poner como en una práctica muy particular y no es necesario proteger, guardar, limitar o alejar a la persona de la experiencia usando el amor y la sabiduría como fuentes. La experiencia es la más grande de las herramientas de vida para ver tu luz expresada. Y esto ya lo pude terminar de interiorizar a través de una experiencia de una amiga, conectando la de la amiga conmigo. Ya pude hacer como el entendimiento completo. Y está basado inicialmente mi inquietud era en que hay que estarse protegiendo de la oscuridad y muchas personas me dicen, entonces, ¿cómo me protejo de la oscuridad? ¿O cómo me cuido? ¿Cómo me guardo? Ahí nació mi inquietud y viene la respuesta como, no es que quien dijo que te tenías que proteger, guardar, limitar o alejar, nada que ver, o sea, utiliza y empieza a utilizar el amor y la sabiduría como la fuente para poder atravesar esa experiencia indiferente de cómo la vea tu mente, para poder que se exprese como luz para ti. Y esto fue una experiencia bien bonita, bien interesante esa comprensión, para poder llegar a ese punto en donde dice, bueno, en donde dije, comprendo ya la razón por la cual no me tengo que estar protegiendo. Sí me puedo limpiar
Lo que tú dijiste ahorita, Roxanne, limpiarme, ¿sí? Quitarme, barrer, o sea, eso sí lo tengo que estar de alguna otra manera recordando, porque mientras hacemos el proceso de transición es normal que la mente quiera optimizar y en optimizar volvemos a las viejas maneras. Sí, es normal. Pero una vez ya establecemos el hábito y la mente se reestructura, ya incluso hasta se nos olvida el proceso y ya no sentimos las sensaciones. Bueno, no sé si bueno, pero me dijeron que sí me están escuchando. Listo, estaba bien. Bien, perfecto. Sí, es que apareció ahí un mensajito aquí, ¿no? Bien, entonces voy a pasar por los otros mensajes. Cada uno se los recopilé como por el canal que entrega la información, canaliza unas fuentes de conciencia. Entonces los titulé como para poder identificar. Son muchos más, pero lo que te dije, traje estos que son como los más importantes. Entonces, el consejo de los 9 es una frecuencia de vibración que se vincula a los 9 rayos de conciencia, que incluso, espérate, me voy a volver un momentico. En esta imagen, más o menos vemos reflejado de qué estoy hablando, y es una conciencia integrada, es una conciencia colectiva. Y estas son frases recopiladas con ellos. Entonces, primero, la observación y el juicio como herramienta de evolución nos talla y es necesario para sobrevivir. Y cuando nos entregaron esta frase, nos hablaban de que muchas personas tomaban el juicio como eso que los golpeaba, no los dejaba hacer, tanto el juicio interno como el juicio externo. Pero aquí la invitación es la observación, o sea, observo ese juicio, tanto el interior como el exterior, para usarla como la herramienta de evolución y utilizarla también como el recurso para aquí en la experiencia material sobrevivir. ¿Sí? O sea, es como lo que nos empieza a dar habilidades, nos empieza a dar talla, nos empieza a dar entrenamiento, que no necesariamente está ahí para opacarnos, reducirnos o minimizarnos. Nos hablaban también de que las palabras en sí no tenían vibración. Esto fue un concepto que a mí me llamó la atención porque pues obviamente vibramos las palabras. Entonces, nos hicieron como esta aclaración, las palabras en sí, el código no tiene vibración. La vibración es adquirida desde el aprendizaje individual de la persona o el colectivo de la persona y es impregnada por cada ser humano sobre la palabra. Por lo tanto, el entendimiento de la palabra, por ejemplo, voluntad, lo podemos nosotros hablar desde una misma vibración porque todos tenemos recursos que nos unen a la misma frecuencia. Pero la palabra voluntad en sí, vibración. Eso me pareció bien interesante en el momento de empezar a generar decretos y trabajar desde los decretos, por ejemplo. ¿Juicios y juzgar son diferentes o desde dónde se hace el juicio? Ok. El juicio o juzgar desde, no necesariamente hablamos de entornos legales, hablamos es como del juicio interno y de sentirme juzgado por otro. O sea, que otro me juzga o me critica o me señala. Sí, no necesariamente el juicio legal. Esa aclaracióncita. Bueno. Nos hablaban también de la diferencia entre la oscuridad y la luz. Y nos decían lo siguiente, y todas las que les comparto porque realmente fueron como bastante llamativas y siento que como que condensaban el mensaje completo que ellos entregaban. Entonces, la oscuridad es la nada, es el vacío, pero al mismo tiempo es la expresión máxima de la pureza porque no hay nada ahí. Y la luz, vista desde el punto de vista de la Tierra, es el Sol, que es la máxima expresión de luz en la Tierra. Pero el Sol representa para nosotros, seres humanos, la activación, el movimiento, el calor, la temperatura. Por lo tanto, la oscuridad, que se puede entender como vacío, pero al mismo tiempo se puede ver como pureza, no necesariamente es la completa oposición de la luz. No necesariamente es la completa oposición de la luz. Y la invitación es a entender
que tanto la oscuridad como la luz que nosotros reconocemos aquí en la Tierra, como la versión de la Tierra, que es diferente a la versión de la luz expresada en el cosmos o desde el ser en la divina esencia, es el todo, es el todo. Y nos invitan mucho a esto y a lo largo como de toda la información de todos los diferentes canales, nos repetían mucho esto. Recuerden que ustedes son parte del todo. Nosotros somos a través de ustedes. Todas las conciencias canalizadas decían, nosotros somos a través de ustedes. Nosotros venimos a ustedes porque ustedes nos reconocen y nos identifican, porque ustedes nos sienten, porque ustedes nos vibran. De lo contrario, no llegaríamos. Por ende, hay una directa correspondencia. Así ustedes nos puedan llegar a ver superiores. Entonces, hacemos parte del todo. Y ellos en particular nos invitaban a la activación de la imaginación cósmica. ¿Qué es la imaginación cósmica? Es esa parte de ti que tiene la posibilidad de crear absolutamente todo. No es la imaginación infantil, es la parte creativa y creadora de ti que te permite realmente visualizar en una imagen 100% creativa y esa imaginación cósmica permitirla fluir a través del niño interior, que tiene o contiene de alguna manera la conexión más clara con tu divina esencia, que no ha sido filtrada por el ego. Entonces, empezar a trabajar desde la imaginación para poder traer a un ejercicio de la vida real hoy en día, va a ser va a ser una gran herramienta para todo lo que se viene el próximo año, ya que en esta apertura de caminos, el conectar con esta imaginación cósmica, que es el potencial del todo, canalizado a través de ese ser, de esa parte de ti que es inspiradora, que es abrazadora de la vida, que es creativa, que es exploradora, que es ese niño interior, va a permitir que haya un flujo mucho más tranquilo. Entonces, si quieres entender el fluir para este año, esta es una frase que nos ayuda a entender un poco el fluir. Bueno, entonces, los maestros de los akáshicos, este es un canal completamente diferente que conecta directamente con los maestros que acompañan el proceso de los akáshicos o los procesos de aprendizaje en la Tierra. Nos entregaban una información vinculada más con el movimiento del ser. Entonces, el movimiento y la transformación necesita de espacio para expandirse. Espera tener ese espacio. Hay veces cuando nos estamos transformando, nos estamos cambiando, nos estamos moviendo, empezamos a ver que como que todo afuera es muy quieto, como que en el trabajo no se mueve, como que en la vida no se mueve, como que la relación de pareja que quiero no llega, como que... Pero si yo estoy en movimiento y en expansión y yo estoy haciendo una transformación muy profunda, necesito tener ese espacio. Y espacio no solamente es distancia, es el espacio físico o tiempo que me da la posibilidad de moverme. Entonces, ten paciencia ante ese espacio, porque el espacio es necesario para la expansión que estás realizando. La presencia del ser. La presencia del ser la traducen como la esencia divina, aquello que viene de tu interior de lo más profundo. Entonces, reconoce tu trabajo no solamente desde tu labor, en donde produces dinero, sino tu trabajo desde tu acción, aquello que tú haces con esfuerzo, dedicación, intención. Ámalo y míralo expresado por lo que es. O sea, así sea que esté haciendo una sopa para el día, o esté barriendo y trapeando, o esté acompañando a un enfermo, no importa, míralo expresado por lo que es y reconócelo por esa verdad que es. Y en simultánea, reconoce el trabajo del otro en conexión de amor. Mira, hago lo mismo que hago conmigo, contigo, para poder en equilibrio expresar la esencia entre la parte externa y la parte interna. Entonces, al principio se hablaba de esos niveles de conciencia y cómo en esos niveles de conciencia empezamos a tomar más conciencia de mi interior para ver cómo se ve expresada en el exterior. El estado de ser presente completamente es este.
yo me reconozco, yo lo amo y yo lo veo y expresado por lo que es, por la verdad como se presenta. Y hago exactamente lo mismo con el otro. Y desde ahí, la presencia de mi ser o la expresión de esa divina esencia va a estar siempre en equilibrio. Y voy a poder vivir un poquito más tranquilo. Recuerden que todas estas frases es con el propósito de cómo lo vivo más tranquilo, cómo lo experimento más tranquilo, cómo este año fluyo muchísimo más y no pongo tanta resistencia. Listo. No te pienses luz. Realmente permite que se expanda tu corazón y suelte, liberando todo lo que has recibido de otros en el pasado. Cuando hablan de no pensarse luz, es esta idea de que en la espiritualidad te hablan mucho de, es que tú eres luz, es que tu ser esencia es luz, y entonces la luz que yo reconozco es la luz visible, y por ende mi mente la entiende como que pues, yo soy luz, yo soy fotones de luz, y soy lo mismo, y la ciencia, y la física y la ciencia lo ha demostrado, sí somos eso. Pero no lo pienses. Permite que se expanda desde acá, que era más o menos lo que decías tú ahorita, Roxana, y cómo la intuición empieza a manifestarse a través del centro corazón y no a través de la mente. Y este cambio se está dando ya. Hay algunos que ya lo sentimos con más claridad, hay otros que todavía apenas lo están empezando a identificar, pero el cambio se está dando. Y cuando empieza a llegar la información a través del corazón expandido, la manifestación de la luz no puede ser interpretada desde la mente. Debe ser simplemente soltada, liberada, que ella se exprese. Como les decía ahorita, sentir ese amor y manifestar ese amor. No estar pensando, es que tengo que dar el amor de esta manera, o tengo que estructurarlo así, o el dar, el recibir. No, empezarlo a experimentar a través de ella cómo fluye. Para poder a través de ese proceso liberar todo lo que hasta este momento ha venido cargándome, bloqueándome, limitándome o restringiéndome en mi propio flujo. Listo. Otro de los canales se comunica con un consejo lemuriano y con las abuelas. Las abuelas son como las conciencias de sabiduría que tienen esta frecuencia maternal, ¿sí? Como de ese arquetipo de la mujer sabia que te contiene. ¿Sí? Entonces, ellos sí nos hablan más del cuerpo y el cuerpo como una nave de ascensión y por lo tanto cuida, y honra y protege tu cuerpo. Reconcilia tu relación con tu cuerpo, trayendo a tu conciencia su sabiduría sanadora y creadora. Y decían mucho esto, el cuerpo tiene la sabiduría para hacerlo. Confía en esa sabiduría. Confía en esa sabiduría. Y ahí es quitar un poquito la mente de la mitad del camino para que el cuerpo pueda hacer el resto del proceso, trabajando a conciencia y prestando la atención que se requiere. Un sistema nervioso regulado es un súper creador de balance. Y se los digo en experiencia, este año para mí el sistema nervioso ha estado muy alterado por muchos cambios que he realizado. Y sostener el balance cuando el sistema nervioso no está regulado es mucho más exigente, no solamente en el cuerpo físico, sino en todos los otros aspectos. Entonces, el trabajar en pro de ejercicios puntuales para regular el sistema nervioso va a ayudar o apalancar el desarrollo de un balance integral. No, y esto no requiere de unos ejercicios demasiado complejos. ¿Sí? Ni ejercicio físico, ni emocional, ni mental. Requiere simplemente de sentirnos en paz, de sentirnos en estados tranquilos, de esa construcción del silencio interno. Cambia la autoridad exterior completamente por la soberanía interior. El silencio afuera son confirmaciones de tu capacidad creativa. La humanidad pidió ser creadora. Y esta frase se conecta muchísimo con todo lo que va a suceder a partir de este 1 de enero, en donde si la humanidad pidió ser creadora y las puertas se abrieron para que sea creadora, absolutamente todo lo que es el potencial de creación para este año se va a volver expansivo. Y lo único que va
realmente a guiarnos a través de ese proceso es nuestra soberanía interior. ¿Qué es la soberanía interior? Mi intuición, en pocas palabras. Entonces miren cómo nos están hablando como de pilares muy particulares para poder trabajar este año. Bueno, el consejo pleyadiano, nuevamente, es una conciencia multidimensional, pero esta viene de las Pléyades. Si alguno de estos no lo han escuchado antes, pueden investigar qué son los lemurianos, qué son los pleyadianos, y ahí pueden profundizar un poquito más en el tema. Todo lo que quieras crear, inicia y empieza conectando con tu centro corazón. Entonces, de todo lo que venimos hablando, absolutamente todo lo que venimos hablando, el despertar de la conciencia crística no necesariamente despertar, prestar atención a que la conciencia crística está ahí, está despierta, o sea, hacer conciencia de que la conciencia crística está. Es un ejercicio también con la mente de centrarse en el centro corazón, o sea, dejar de poner la conciencia aquí arriba y empezar a poner la conciencia aquí abajo. Y cuando me refiero aquí abajo es inicialmente físicamente aquí abajo, físicamente aquí abajo. ¿Listo? Ya después uno evoluciona a otras facetas, pero inicialmente físicamente aquí abajo. ¿Listo? El centro corazón es entonces el punto de ascensión consciente. Cuando practicas estar ahí, empiezas a alterar tu realidad. Y esto era lo que les comentaba ahorita sobre cómo evolucionan los cambios de conciencia, los empezamos a conectar de un lado a otro. No necesitas conectar contigo, eso ya sucede. Solo necesitas atender esa conexión, escucharla y defender tu postura. Suelta las frecuencias que no son y muévete. Que fue más o menos lo que dijiste ahorita, Roxana, me encantó. Y mira, ahí está súper conectadito. Entonces, verificaciones. Verificaciones para la vida. Listo. Y por último, estas frasecitas para poder empezar a trabajar con nosotros mismos. Yo soy completo o yo soy completa. Yo estoy completo y yo soy conexión. O sea, afirmación de que eso existe. Y si, hay veces esto simplemente no lo afirmamos. Pensamos que tenemos que estructurarlo, crearlo o modificarlo porque esa ha sido la idea preestablecida de cómo se mueve la espiritualidad. Y para los que trabajamos en proceso de acompañamiento o sanar o estamos pensando también en ese proceso, esta frase me gustó muchísimo, porque para sanar a otros lo único que puedes hacer por el otro es sostener una frecuencia para que el otro resuene en ella. Quiere decir, nadie, absolutamente nadie sana a otra persona y siento que eso ya lo hemos escuchado. Pero esto no se trata de esto ni siquiera. Esto es que yo ni siquiera tengo el poder para involucrarme con el otro de esa manera. Porque como él hace parte de mí, lo único que yo puedo hacer es sostener. Y el sostener es encargarme de yo estar en la frecuencia para que el otro pueda igualarla, despertando su propia soberanía y su propio empoderamiento. Eso es lo más amoroso, más amplio y más grande que puedo hacer por el otro. Desde la sanación o desde el reconocimiento. Y por último, desde el Consejo Liriano del Tiempo, también si quieren investigarlo, los lirianos. Ellos trabajan por fuera de los arquetipos del tiempo y la matriz del tiempo. Por lo tanto, hablan mucho de las energías por fuera de eso y cómo nos afectan a nosotros. Lo primero que dicen, y siempre lo dicen, es el tiempo no es lineal y por favor, tener eso presente a lo largo de este año va a ser de muchísima importancia. El tiempo no es lineal, no hay una línea de tiempo. El tiempo está directamente relacionado a la capacidad exploratoria que tienes tú con tu propia energía. O sea, lo que tú expandes y contraes, a eso se vincula el tiempo. El masculino gobierna y va a gobernar la creación externa. El femenino gobierna y va a gobernar la creación interna. Si yo estoy más hacia adentro, trabajo mi femenino. Si yo estoy más hacia afuera, estoy trabajando más mi masculino. A diferencia de lo que nos han entregado, que es hacia la derecha o hacia la izquierda.
Aquí nos están hablando de las dimensiones del femenino y del masculino, dimensión interna, dimensión externa. Y esto es importantísimo para este año, porque va a haber muchas personas que van a necesitar hacer recogimiento, o sea, entrar en la gobernanza del femenino interno. Y hay otras que van a necesitar hacer expansión sí o sí, y van a entrar en la gobernanza del masculino externo. Y por lo tanto, yo, desde una creencia preestablecida, puedo crear un conflicto. No, pero es que estoy demasiado en masculino. No, estoy demasiado en femenino, pero no debería ser así. No, no necesariamente. Vamos a necesitar una dimensionalidad distinta para entender un poco cómo va a fluir en este año la energía. El núcleo de la experiencia humana se basa en el equilibrio entre la soberanía, que es hacia adentro, y el empoderamiento, que es hacia afuera. Bien. Como humano, eres la clave de la evolución de la vida, porque eso es lo que expresa la vida en sí misma. Y si tú eres la clave de la evolución de la vida, entonces puedes verte desde esa grandeza. Esta es de la que estábamos hablando ahorita, Marielita. De esos que uno dice como, ¡ay! La clave de la evolución de la vida. Y por último, y no menos importante, la conciencia es la clave para profundizar. No te falta nada, estás creando todo. Entonces, cada vez que sientas que este año me está faltando, no he llegado, no soy lo suficiente, no soy lo merecedor, bueno, lo estás creando, primero. Y segundo, tu creación está en proceso, en paciencia. Recuerda que necesitas espacio-tiempo para que eso se manifieste y se termine de crear en este plano material. Pon tu conciencia en esa atención para poder profundizar en la creación. Si haces ese ejercicio, pongo atención para poder profundizar en mi creación, adentro. Afuera va a ser expansivo. ¿Bien? Entonces, esa era como esa gran recopilación. Sé que son muchos conceptos robustos. Ya te voy a dar la palabra, Julie. Sé que son muchos conceptos robustos. Sé que son muchos conceptos para ir trabajando y procesando. Igual se los voy a compartir para que los puedan seguir revisando, ¿sí? Cada uno de ellos. Pero el objetivo es empezar a utilizarlos como herramienta de cómo se va a movilizar hacia este 2026. Dime, Julie. Meli, bueno, primero muchas gracias por esto que estás haciendo, de verdad que lo valoro inmensamente y por permitirte tu voz. Me encanta verte permitiéndote eso, así que lo mereces y gracias. Te quería preguntar algo y es, hablaban del juicio en la primera canalización y es algo que llevo trabajando como todo este año porque para mí es muy difícil, soy como que mi autojuicio es muy alto, pero ahora me cuesta juzgar a veces y entonces perdono y paso por encima mío y permito que las otras personas hagan, ¿no? Y no los digamos en juicio porque siento que está mal. Entonces, ayúdame a comprender eso más profundo y también después cuál es la diferencia entre juicio y discernimiento. Ok, el juicio ellos lo planteaban desde el entrenamiento, o sea, lo planteaban desde aquello que te entrena y te talla, ¿no? No lo planteaban desde la herramienta exactamente, sino aquello que cuando llega, sea interior o exterior, te está machacando o te está quitando. Y hay veces en el juicio lo vemos simplemente desde la visión externa, o sea, me están juzgando y yo no quiero ver qué es lo que me están mostrando. Entonces, cuando yo lo recibo hacia mí, de pronto el ejercicio es, bueno, gracias por mostrármelo, ¿sí? Lo tomo, si yo decido tomarlo, o definitivamente no lo tomo porque no puedo hacer nada con él. Bien. Cuando es el juicio interno, es exactamente lo mismo. Gracias por mostrármelo, porque es que a veces el juicio interno no viene de nosotros mismos, el juicio interno viene de la Por eso me va creencia a poner preestablecida, ¿sí? O sea, el juicio interno viene
de la idea que tenemos de papá y mamá, de la idea que tenemos de sociedad, de la idea que tenemos de trabajo, de la idea, y que no estamos nosotros en nuestros resultados o nuestra ejecución llegando a lograr a esa expectativa. Pero al final, en ese espacio, entre el momento en que se genera el juicio y yo sentirme o reaccionar o activar, hay una pequeña distancia. Esa pequeña distancia me está diciendo lo que yo no estoy mirando en mí, en pocas palabras. Entonces ellos lo decían era desde ahí, desde la talla, desde el carbón siendo presionado para ser diamante. Entonces tomarlo más desde, ok, lo estoy viendo, gracias, lo estoy viendo. El juicio siempre va a existir desde la diferencia y la individualidad. ¿Bien? Ahora bien, cuando se lleva hacia afuera o cuando se comparte hacia afuera, si tú necesitas usar juicio porque sientes que es importante hacer énfasis en un proceso de diferencia, yo lo llevaría más bien a invitar a la persona al discernimiento, ¿no? Mira, te invito al discernimiento, pero desde tu nivel de conciencia, desde tu capacidad de prestar atención al detalle. Hay veces el decir voy a ponerlo entre comillas, la verdad de lo que vemos hacia afuera, la otra persona lo siente como juicio, pero es que es su manera de ver, tú me estás mostrando algo que yo no quiero ver, quiere decir, tú me estás tallando donde yo no quiero que me tallen. Gracias, muy querido, muy lindo, pero no quiero que me tallen ahí, entonces, claro, me está juzgando, me está criticando. Y esa es la sensación es como que me chuzan. Como dicen por ahí, me metieron el dedo en la llaga. Sí. Entonces, desde tu nivel de conciencia, no necesariamente la invitación es a emitir juicios o generar juicios hacia otro, sino invitar a tu propio discernimiento, el discernimiento hacia otro. Pero el juicio lo vas a recibir. Es como gestionamos ese juicio que recibimos, sea de un tercero o sea de mí mismo que viene de las creencias. Al final me está mostrando algo. Abrázalo desde ahí. ¿Qué me estás mostrando que no he querido trabajar? Y cuando no lo quiero trabajar, porque no estoy lista para trabajarlo, entonces puedes decir, me voy a quedar un ratico más acá. Estoy cómoda un ratico más acá. Pues está bien, ¿qué más puede hacer? Eso es lo que hay. No hay nada más, no tienes forma de movilizarte hacia otro lado, no estás lista. Sí, está bien. Entonces, que te lo reconozcas también a ti, no estoy lista para dar ese paso, pero no me tiene que doler el no estar lista. O no me tiene que molestar el no estar lista. Te puede ayudar de pronto un poco, pero desde tu nivel de conciencia hacia otros, más bien invita a discernir en vez de juzgar. Igual el otro lo va a sentir como un juicio, pero esa es su responsabilidad, no la tuya. Sí, vale. Listo. Gracias, Entonces, Mandy Bella. con gusto, mi Julie. Entonces, bueno, les voy a explicar el ritual. El ritual del solsticio, este ritual en particular es un ritual de 13 días. Es muy sencillo de hacer, súper sencillo de hacer, pero es muy profundo y muy sentido. ¿Y por qué lo hago hasta el final? Porque toda la información que les entregué va a estar conectada con el resultado. Entonces, lo primero que vamos a hacer es en una hoja, vamos a escribir 13 números, del 1 al 13, no 12, sino 13. Y en esos 13 numeritos, la idea es que después vamos a recortar los papelitos, o sea, que tengamos espacio para escribir y después recortar. ¿Listo? Vamos a escribir 13 intenciones. Una intención es distinta a un deseo. Una intención es donde yo conecto con mi corazón, desde lo profundo de mi ser, que sale de mi corazón, que yo quiero poner en ese papel. Mi intención puede ser, yo soy sabiduría y la reconozco en mí. Yo soy sanación y mi cuerpo es fortalecido. ¿Sí? No importa, pero son intenciones claras que están conectando con lo profundo de mi corazón. Entonces vamos a escribir 13 en una hoja larga y luego los vamos a recortar en papelitos individuales. A partir de hoy en la noche, hoy vamos a quemar un papelito, uno solo. Lo pueden quemar, lo pueden echar al agua, lo pueden
triturar y meter en una materita. Si ustedes, o sea, lo que ustedes quieran hacer con ese papelito y con los 13 papelitos. Ya les voy a explicar qué vamos a hacer con cada uno de ellos. Pero no importa realmente, o sea, no estamos buscando que sea el fuego, el viento, el agua, lo que se los diga. Lo que estamos liberando es la intención desde lo profundo de mi ser, conectándome conmigo, con mi intuición, conectándome con mi centro corazón, después de todo lo que acabamos de ver, para poder darle un inicio diferente a este portal. Y hoy movilizamos el primero. Y de hoy hasta el día 12, que más o menos nos da el 2 de enero, vamos a quemar un día o vamos a un papelito por día, lo vamos a enterrar o bajar por el agua o botar o lo que yo quiera. Lo que yo estoy haciendo es soltando la intención al universo. Pero que es muy importante, los primeros 12 papelitos yo no los voy a leer. Por nada del mundo los voy a leer. Yo los escribí. Cuando los escribí, los doblé, los puse en un cuadrito, los arrugué, lo que yo quise. Pero cuando los voy a entregar, no los voy a leer. Simplemente los voy a dejar ir. Porque así funciona la creación, así funciona la manifestación. Yo la suelto, no la suelto pegándome nuevamente de ella. Quiero decir, si yo escribí los 13 papelitos, yo no voy a estar, le voy a tomar la foto de mis 13 intenciones para que el próximo año voy a estar revisando todas las intenciones. No, las escribí, les puse todo el amor de lo que soy y lo solté día a día, uno a uno. ¿Listo? Esto es hasta el día 12. En el día 13 me va a quedar un papelito, ¿sí? O sea, el 3 de enero. Me va a quedar un papelito. Y ese papelito lo voy a dejar como un recordatorio para el resto de mi año. O sea, ese no me voy a deshacer de él. Ese no lo voy a regalar, ese no lo voy a botar, ese no lo voy a entregar, sino que ese va a ser la intención principal con la que voy a trabajar todo mi año de manera clara, presente, atenta y anclada. Entonces póngalo en la billetera o pónganlo en, no sé si tenemos un corcho en donde ponemos cositas, pónganlo ahí. ¿Sí? O lo escriben o lo reescriben y lo ponen en la pantalla del computador, como ustedes quieran. Pero ese último papelito es el único que vamos a guardar, porque es el que nos va a ayudar a movilizar todo el resto. Y esa es la intención que me va a ayudar a terminar de anclar en el movimiento de este año. Entonces, eso es un ritual sencillo, muy sencillo, pero sí es importante empezarlo hoy y terminarlo el 3. ¿Sí? O sea, nos va a dar los 13 días. Bien. Y me encantaría saber o que publiquen y pongan cuál fue el del número 13, porque sé que se van a sorprender mucho el que aparezca el número 13. O sea, el que menos uno espera, ese va a ser el que va a aparecer en el número 13. Para que le puedan dar un espacio maravilloso y fantástico a toda esta información que les acabo de entregar. Ese es el ritual. Sencillo, práctico, fácil. Melissa, gracias. ¿Puedo hablar un momento? Claro. Bueno, pues muchas gracias porque yo hice mi resumen y quiero que lo escuches, porque yo estoy bien obediente estudiando como la abuelita viejita. Bueno, primero de todo entendí que somos una chispa divina, cada uno de nosotros, uno con Dios. La vibración no necesitamos de protección porque siempre tenemos que estar vibrando parejo para no tener miedos ni dudas de nosotros mismos y nada nos va a interferir, ¿sí? Después de la oscuridad viene la luz siempre, porque después de los problemas uno busca la claridad. Y como tengo yo la información y como muchos de aquí, las peras para mí son mi timón. Las renuncias son las que me protegen y me evitan juzgar. Esas las practico todo el tiempo y he podido llegar a no juzgar a nadie. Y si me juzgan, también acepto y entiendo. El ego lo bajé a 0. Y estoy subiendo mi conciencia a 100, mi conciencia.
Agradezco todo el tiempo, la intención, lo que tú dices, es mi propósito y lo que me dices si voy caminando bien es el resultado. Me encanta. Y el amor, con amor yo puedo todo. Te lo dice la experiencia. Con amor uno llega a la Patagonia. Y tú hablaste de algo muy importante que para mí también me sonó mucho, que es el cuerpo. Nuestro cuerpo habla y es el vehículo que nos da Dios. Y yo tengo una forma muy linda. Yo le hablo a mi cuerpo cuando me habla y me duele algo, le hablo, lo consiento y sale todas esas cosas del cuerpo. Porque eso, las células escuchan y transforman. Es vibración. Y las personas que, como tú decías al principio, los gurús y las personas que dan información, que acudimos, la manera que yo hago es que yo escucho, analizo desde mi conciencia y no tomo sino lo que yo necesito. El resto continúa su camino. De acuerdo. Y nada, agradecerte, eres hermosa. Esto está Ay, divino, divino, porque es que como dicen, nos aclaran cositas hermosas que uno ya tiene, pero que se le olvida y se enreda. me encanta, Marielita. Es con Gracias, todo, con gracias. muchísimo. Que Dios te cuide y te siga bendiciendo y te sigan llegando cosas hermosas para compartir. Te agradezco Amén. mucho. Feliz Amén. Navidad a todos. Lo mismo, Marielita, con muchísimo gusto. Me encantó estar con ustedes hoy. Este es mi regalo de Navidad para todos ustedes que han ayudado a construir este año fantástico, maravilloso y que de alguna manera han sostenido también todo este crecimiento y todo desarrollo. Y voy a dar unos agradecimientos muy particulares a mi querido esposo que siempre está en el detrás de cámaras con absolutamente todo, que él es el apoyo de esta casa y es el que hace también que mucho de esto suceda, porque yo soy a veces medio despelotada y él es el que viene y me aterriza. Bueno, entonces, ¿qué vamos a hacer? Entonces hay mucho que viene también de él, pero él está en el detrás. Y mi madre, que está por ahí, que es como la que hace que le llegue a todo el mundo y se multiplique por todo el mundo. Entonces, muchas gracias, mami, también por hacer esa multiplicación tan bonita, porque sé que el mensaje es más grande en la medida en que más personas puedan recibirlo y lo validen para ustedes mismos. No es porque sea yo, es porque si funciona para mí, yo lo comparto, y si funciona para ustedes, fantástico, lo pueden compartir más. Y así ayudamos a muchos. Este es el gran objetivo. Entonces les deseo un hermoso año, un precioso solsticio también, que puedan disfrutar muchísimo de ese ritual, que se lo gocen mucho. Los quiero muchísimo. Gracias, gracias, gracias por estar en mi vida. Y les deseo también una feliz Navidad, un feliz año. Bueno, todo lo demás, yo no celebro mucho eso, pero que sí se lo disfruten muchísimo.